Hola, en este video hago un análisis en sentido práctico del posmodernismo. Sin embargo, rescato algunas premisas y hago algunas recomendaciones adicionales para que complementen lo visto en clase, en la clase anterior. Voy a compartir una presentación eh, para facilitar un poco el análisis. Lo primero que deben tener en cuenta es que el posmodernismo es más una filosofía, un enfoque teórico que cuestiona las narrativas existentes y busca crear nuevas condiciones. Y en ese sentido, lo que observamos es algunas premisas. Recordemos que para el posmodernismo, la realidad es una construcción social basada en discursos y en narrativas, y de lo que se trata es de revisar esos discursos, esas narrativas, de entender cómo los actores internacionales se perciben a sí mismos y perciben a otros a partir de los actos discursivos y las narrativas. Es decir, cómo los actores internacionales construyen sus argumentos en función de la imagen que tienen de sí mismos, de la autoimagen y de la imagen de otros, ¿verdad? Eso es fundamental de comprender. En segundo lugar, hay que reconocer la subjetividad y las múltiples identidades de los actores. En esas identidades inciden aspectos culturales, históricos, las emociones. No es lo mismo cómo Costa Rica concibe, por ejemplo, la relación con Panamá que con Nicaragua, o con los Estados Unidos versus Rusia, porque en las relaciones bilaterales entra en juego no solo los actos discursivos y las narrativas, sino también las emociones, las experiencias, la autoimagen y la imagen del otro. O sea, el otro es fundamental. En tercer lugar, se cuestionan esas grandes narrativas que han caracterizado y dominado a relaciones internacionales, porque en general, ya sea realismo, neoliberalismo, neorrealismo, etcétera, en general no comprenden, no abarcan la complejidad del mundo y tienden a simplificar las dinámicas y simplificar las narrativas, tratando de explicar cómo ocurren las cosas, cuando en realidad las cosas son complejas y hay que entenderlas desde esa perspectiva de la complejidad. El otro aspecto que se hace cada vez más evidente es que el poder ya no es solo controlado por los actores estatales, sino que hay múltiples actores no estatales, incluidos movimientos sociales globales como Me Too y otros, y ahora veremos un ejemplo de ellos. Van construyendo sus propias narrativas y van participando en la dinámica del ejercicio del poder. Otras narrativas o otras consideraciones que podemos formular es que la cultura es un aspecto a considerar, es fundamental, así como el contexto. Y cada cultura y cada contexto tienen sus propias narrativas y perspectivas sobre las relaciones internacionales. Entonces hay que entender eso, no solo hay que entender la autoimagen, la imagen y los actos discursivos, sino cómo las conductas de Costa Rica como actor internacional van a variar dependiendo de con quién interactúen, o sea, con el otro o los otros, y cómo ha sido esa relación a lo largo de la historia, cómo es hoy y cómo Costa Rica concibe las relaciones internacionales. Como ya lo mencioné en la clase, no hay una verdad única. Hay tantas verdades en general como actores haya en un sistema, porque cada actor tiene su propia representación, su propia imagen, y lo mismo tiene de los otros o del otro, que son igualmente válidas. O sea, uno no puede concebir
que la relación, por ejemplo, entre Francia y Alemania sea la misma que entre Alemania y España, porque hay verdades diferentes, hay cultura, hay historia, hay emociones que diferencian a Francia de Alemania y a Francia de España, ¿no? El otro elemento en términos del poder es cuáles son las estructuras del poder, cómo se construyen y mantienen esas estructuras siempre a través del discurso, que es la forma de construir realidad. Entonces, el lenguaje y la representación son fundamentales. No tengan en cuenta que cuando digo lenguaje me estoy refiriendo a un aspecto en el sentido de cómo se transmiten las imágenes, las creencias, la perspectiva y se transmiten mensajes para alcanzar un propósito. Y en cuarto lugar, las identidades, como ya lo he dicho, se construyen en relación siempre con el otro. No hay forma de construir una identidad en ausencia de la interacción con el otro. ¿Va? Ahora sí, veamos algunos casos prácticos que nos pueden ayudar a entender esta situación. Por ejemplo, la guerra en Bosnia en 1992, después de la desintegración de Yugoslavia. En este caso, es una guerra en donde intervinieron factores políticos, religiosos, nacionalistas, sociales y de fragmentación de Yugoslavia, como dije hace un momento. Entonces, explicar la guerra en Bosnia no solo se puede entender como un resultado del fin de la Guerra Fría, de la desaparición del bloque soviético, de la desintegración del Estado yugoslavo, sino que hay que ir más allá para poder entender qué fue lo que pasó. O sea, y por eso hay que observar las identidades étnicas que están en juego en esa zona, en las comunidades bosnias, otras como Eslovenia, las comunidades serbias, croatas y otros grupos étnicos más pequeños y entender las narrativas históricas que influyeron en ese conflicto. O sea, repito, no es solo la desintegración de Yugoslavia tras el fin de la Guerra Fría que genera la guerra en Bosnia. Hay toda una construcción de narrativas históricas en términos de cómo se creó Yugoslavia, cómo se manejó, cómo el gobierno de Tito fue creando matrimonios interétnicos para tratar de perdón, de confrontar los conflictos étnicos y que al final más bien generó una situación difícil porque habían hijos e hijas en donde el padre pertenecía a una etnia y la madre a otra, y entonces a cuál comunidad étnica pertenecían, ¿verdad? Esas narrativas históricas hay que conocerlas, hay que analizarlas para entender el conflicto. Sin esas identidades no se puede entender el estallido de la guerra. Es fundamental. Entonces no nos podemos quedar en una perspectiva eh, simplista simplificadora de la guerra en Bosnia, ubicándolo en un contexto propio del fin de la Guerra Fría porque las cosas iban más allá. Otro conflicto que puede ser analizado, en general todos los conflictos pueden ser analizados desde la perspectiva del posmodernismo. Veamos la guerra en Afganistán, 2001. O sea, la intervención estadounidense tuvo una narrativa más allá de buscar grupos terroristas y otros que fue, y tengan en cuenta que en 2001 estaba el Talibán gobernando Afganistán. Entonces, una de las razones, uno de los argumentos discursivos era liberar las mujeres que estaban siendo oprimidas por el Talibán, invisibilizadas. Les impedían la educación básica para no hacer referencia a educación superior
pero también Estados Unidos en la argumentación para invadir Afganistán fue ejecutar la guerra contra el terror. O sea, fueron narrativas construidas en torno a cómo y por qué había que intervenir militarmente en Afganistán. ¿Ya? Y ahí la idea del otro siempre estuvo fundamentada en términos de que el otro es el talibán y que el talibán es un enemigo de la sociedad afgana, del pueblo afgano, sobre todo de las mujeres, y la cultura afgana como una cultura opresiva en general para aquellos que no estaban en el ejercicio del poder y sobre todo en el caso de las mujeres. Entonces, también en este conflicto hay que entender las narrativas y los discursos que se produjeron en ese momento y no solo pensar en la intervención armada como colonialismo o como algunos de estos otros argumentos de otras teorías que simplifican la realidad. Veamos ahora otro tipo de situación que permite entender cómo aplicar el posmodernismo. Es el cambio climático y la gobernanza global. O sea, cómo deconstruir el fenómeno y los discursos, no limitándonos a pensar en el norte-sur o en el este-oeste del siglo pasado o en conceptos ambiguos que no existen como el sur global. Claro que algunos o algunas de ustedes dirán, pero he leído un texto en donde explican qué es el sur global. Es una construcción discursiva que hay que deconstruir para entenderla porque como plantea Adela Cortina, una filósofa española, es necesario entender qué es la ideología. Y para Adela Cortina, la ideología, literalmente, como ella lo define, es una visión diferenciada de la realidad que se mantiene en términos de paradigmas para determinada construcción y determinado objetivo o propósito. Entonces, la emancipación que habla el posmodernismo es emanciparse de la ideología, porque la ideología es una construcción discursiva que pretende generar una realidad, la realidad que el proponente de esa ideología está planteando. Entonces hay que romper con esos esquemas, hay que romper con ideologías como la del capitalismo, del marxismo, socialismo, etcétera, no como cosmovisiones, sino como ideologías en el sentido de que buscan crear una realidad determinada en función de ese objetivo. Reconocer que el cambio climático es responsabilidad tanto de ricos como de pobres, porque hay una tendencia a decir que son los países desarrollados y sobre todo ese grupo multimillonario que concentra la mayor parte de la riqueza del mundo, los responsables del cambio climático. Y que el cambio climático y el calentamiento global es producto estrictamente de las emisiones de gas carbono. Por supuesto que el gas carbono genera un cambio en la atmósfera que conduce a un mayor calentamiento global, pero también la población pobre que quema leña para cocinar contamina de igual forma. Entonces hay que identificar las responsabilidades de todos los actores y romper los discursos que pretenden crear una realidad en función de un interés. O sea, es reconocer cómo se construye la narrativa del desarrollo sostenible. Solo a través de eso se entiende el cambio climático. Los intereses corporativos, pero también las dinámicas del poder. Y recuerden lo que ya dije sobre poder. Destacar los aportes de otras comunidades y visiones del mundo. Entender el ejercicio del poder en términos de esas otras visiones y discursos de comunidades pequeñas y grandes.
Y es el mundo, en términos del cambio climático, es el resultado de la acción de múltiples actores. Entonces, no podemos atribuírselo solo a algunos de esos actores. Veamos otro tipo de análisis, que son los movimientos globales. O sea, los movimientos sociales globales también son una construcción discursiva. Se fundamentan en una narrativa y en una ideología. Y en ese sentido, los líderes y lideresas de estos movimientos y de múltiples actores que los conforman van a desafiar las narrativas tradicionales sobre etnia, género, sostenibilidad, derechos y múltiples temas. Entonces, no son movimientos neutrales. Son movimientos que buscan crear una verdad y que para entender cómo ocurren las cosas hay que deconstruir esa narrativa, entender el discurso para saber qué es lo que buscan. ¿Verdad? El ejemplo, por ejemplo, es la primavera árabe. O sea, un movimiento que rompe con los parámetros y narrativas locales, que no solo buscaba derrocar a algunos gobiernos autoritarios en los países árabes, sobre todo del norte de África, porque no tuvo la misma repercusión en los países árabes del Medio Oriente, pero ir más allá. O sea, de construir una serie de parámetros y narrativas en cada uno de los países árabes que respondían a distintas perspectivas. Entonces, no podemos quedarnos en que esto era una intervención de Occidente y las democracias contra los países árabes para desmantelar el dominio y el control del mundo árabe. Es ir más allá y entender cuál es el discurso y el objetivo de los movimientos que contribuyeron en los distintos países a la primavera árabe. Otro caso, en otro ámbito totalmente diferente, la ciberseguridad y los espacios digitales. Para entender el ciberespacio, para entender la ciberseguridad, es necesario replantear prácticamente todos los discursos y narrativas. Pero sobre todo se requieren nuevos lentes para entender la dimensión del poder, cómo opera el poder hoy, se genera el conflicto en el espacio cibernético y cómo se replantean las relaciones entre actores, ¿no? Cómo se construyen las identidades en el espacio cibernético, ¿no? Y en todos los espacios digitales, cómo la inteligencia artificial incide en la construcción de las imágenes y las autoimágenes, ya sean de los estados o de los individuos, y por supuesto de otros actores internacionales no estatales. O sea, ha cambiado la forma de construir las identidades en los espacios digitales, porque se ha generado una cultura cibernética que tal vez ustedes, por sus edades, ya nacieron en ese mundo cibernético, pero quienes vivimos un mundo antes del ciberespacio, podemos entender las cosas desde otra perspectiva. Pero ustedes tienen que deconstruir los discursos y no simplemente repetirlos. Veamos otro caso, l- la crisis de los refugiados. ¿Ok? Por ejemplo, los flujos migratorios de los sirios hacia Europa durante la guerra en Siria, o de los países africanos hacia Europa en este momento, o de los flujos de centroamericanos y centroamericanas hacia los Estados Unidos y cómo se les trata en México. O sea, hay que construir, perdón, hay que deconstruir las narrativas de cada uno de los países que participan en los flujos migratorios, en las crisis de los refugiados, tanto de los países expulsores como de los países receptores y por supuesto de los países que están en el medio de esos dos extremos.
entender los discursos sobre ayuda humanitaria que están muy relacionados con la seguridad nacional. Uno no puede quedarse en el aspecto estrictamente humanitario de los flujos migratorios o de la crisis de los refugiados. Hay que entender la parte de la seguridad nacional y cómo el Estado concibe su seguridad nacional frente a una amenaza que es un flujo masivo, significativo de migrantes que llegan por distintas razones. Entonces hay que entender la identidad nacional y el discurso de poder que condiciona la política internacional y es el discurso de poder de cada uno de los estados involucrados y de aquellos que no se involucran porque no quieren tomar una posición o porque tienen una posición y no quieren comunicarla. Finalmente, jóvenes, les sugiero revisar estos dos textos e incluso les indico cuál es el número de página a partir eh, de la cual revisen aspectos prácticos. El segundo, sobre fronteras y territorio, permite entender cómo se construyen las fronteras. Y en este sentido, les sugiero buscar, es un artículo del New York Times de el 12 de octubre, pero hay otras fuentes donde lo analizan, que es el conflicto que hay en este momento entre Nepal y China a partir de una construcción discursiva y que la frontera en algunos sectores de Nepal y China está siendo fortalecida con un muro. O sea que es otra especie de réplica del antiguo muro o de la gran muralla de China en la antigüedad. ¿Y qué es lo que busca? Evitar que los tibetanos nepalíes crucen al lado de China en una zona en donde hay tibetanos que están siendo reeducados bajo el discurso chino, incluso China prohíbe que dentro de las comunidades y localidades nepalíes se coloquen imágenes del Dalai Lama, y esto es un cuestionamiento a la identidad de esas comunidades tibetanas, nepalíes, pero también de la soberanía de Nepal, para que los tibetanos del lado chino no se entusiasmen con las ideas y el pensamiento y la filosofía del Dalai Lama. Eso no se puede entender lo que está pasando en este momento en esa zona del mundo, una de las más pobres y de menor desarrollo en el mundo, con tradiciones pastoriles antiguas, eh, como un simple conflicto entre dos estados por territorio. No, es por cultura, por religión. Entonces, les sugiero revisar esos dos textos, ahí tienen cómo buscarlos. Y a partir de esa página, si no quieren leer la totalidad de esos textos. Espero que esto les sirva para entender cómo aplicar el posmodernismo. Por supuesto que para aplicarlo deben revisar qué es el posmodernismo, cuáles son sus principales premisas, cómo entender la deconstrucción de esas narrativas que generan identidad, que generan imágenes, que generan autoimágenes y que son los mecanismos que utilizan los actores estatales y no estatales para interactuar frente al otro en el sistema internacional. Gracias.